sino que Dios está buscando al pecador. Dice el libro de Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hermanos, Jeremías nos dice cómo puede hacerse este cambio. Bueno, dice Jeremías 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. El hombre natural, es decir, como lo menciona la Biblia, el incrédulo, es incapaz de hacer un cambio en su alma por sí mismo, sino que necesita la revelación de Dios. Pablo dijo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Así que Pablo también nos dice que nacemos por la misericordia de Dios, dice Efesios 2, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida. Así que la fuente de vida viene de Dios por medio de su Espíritu Santo, que imparte la vida del nuevo nacimiento. Es decir, hermanos, el nuevo nacimiento es un don de Dios dado por medio del Espíritu Santo a los que han acudido por fe a Cristo. El nuevo resultado llega cuando Dios en su misericordia llega al pecador y por su gracia limpia al pecador, poniéndole su espíritu y dándole una naturaleza espiritual completamente nueva, vistiéndolo de santidad y justicia con el nuevo hombre. Así que, hermanos, ¿cuál es el punto principal aquí? El punto principal es que Santiago está diciendo que el nuevo nacimiento se lleva a cabo bajo la voluntad de Dios y por la voluntad de Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer. Hermanos, la Biblia nos habla mucho de que Dios está buscando a los pecadores. Si tú me estás escuchando, amigo, déjame te digo que Dios te está buscando. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ezequiel 34 dice, hablando Dios, yo buscaré a la perdida, haré volver al redil a la descarriada, vendaré a la perniquebrada, fortaleceré a la débil, mas destruiré a la engordada y a la fuerte las apacentaré con justicia. Él de su voluntad nos hizo nacer, es decir, el Espíritu Santo mueve nuestro corazón para que nos arrepintamos de nuestros pecados y venir a Jesucristo. Primer cosa que tienes que entender es que Dios te está buscando y solamente por su voluntad puedes ser salvo. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué hizo por su voluntad? Y este es el punto, creo, importante en el cual me voy a detener un poco más. Dice, nos hizo nacer. Sobre esto hay algunas cosas que agregar solamente. Él nos hizo nacer, habla de un milagro, habla de una nueva vida, de un nuevo corazón, de una nueva disposición de obedecer al Señor. Dice, escúcheme esto por favor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Escúchame esto por favor, hermano. La única evidencia de que una persona ha nacido de nuevo es una vida transformada, no una oración. Otra vez, la única evidencia de que una persona ha nacido de nuevo es una vida transformada, no una oración. A veces le preguntas a las personas, ¿por qué eres salvo? No, es que yo hice una oración hace 20 años. Es que yo tomé mi decisión hace 10 años. Pero es que no tienes una vida transformada. Ah, no tengo una vida transformada. Pero yo hice una oración. Dice la Biblia aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La evidencia de que eres salvo es que Cristo ha cambiado tu vida. La evidencia de que eres salvo es una nueva disposición de obedecer a Cristo.
La evidencia de que has cambiado es un nuevo corazón. Ahora amas a Dios y amas la Biblia y amas la iglesia. No que hace mucho tiempo hiciste una oración. De hecho, nacer de nuevo, hermanos, es algo demasiado importante. Y quiero ir al libro de Juan, capítulo 3, porque Él de su voluntad nos hizo nacer. Les dije que vamos a tocar este punto muy importante. Dice ahí, hermanos, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, fíjese bien, había un hombre de los fariseos. Fíjese que Nicodemo era una persona de los fariseos. La palabra fariseo significa separado. Él sabía la Biblia, él era el maestro de Israel, según el verso número 10, dice que eres tu maestro de Israel. Hermanos, si tú necesitabas saber algo de la Biblia en aquel tiempo, tú podías ir a Nicodemo y preguntarle, porque él era un fariseo que conocía la Biblia. Él trataba de guardar las más minuciosas leyes de Dios. Él trataba de observar y ser irreprensible. Él se separaba del mundo. Él no era como todos los pecadores. Era una persona religiosa. Pero aún así, teniendo todas estas cualidades, Nicodemo necesitó nacer de nuevo. Si alguien, humanamente hablando, desde la vista humana, no necesitaba nacer de nuevo, era Nicodemo. Si tú lo veías como humano, decías, Nicodemo lleva las cosas como son, Nicodemo sigue las reglas de Dios, Nicodemo es apartado, Nicodemo es responsable, Nicodemo aprecia la palabra, Nicodemo sabe la palabra. Él era un hombre de los fariseos, era un hombre apartado. Y dice que era un principal, así que si alguien, humanamente hablando, desde nuestros ojos, no necesitaba nacer de nuevo, era él. Pero dice que este hombre estaba ciego, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido Dios como maestro. Él no pudo ver a Cristo como lo vio la mujer samaritana, como lo vieron los leprosos, como lo vio el ciego, como Cristo, como el Señor, como lo vio Pedro, el Hijo de Dios, como lo vio Marta, cuando llegó Jesús después de que Lázaro había muerto y le dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿crees esto? Dijo ella, sí creo, Señor, y sé que eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Él vio a Jesús como un rabí, como un maestro, y Jesús le dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, la palabra de nuevo en este texto en griego significa también otra vez o significa de lo alto. Jesús dijo que él viene de lo alto, él viene de arriba. Jesús también le dijo a Pilato que él no tuviera autoridad si no le viniera de arriba. Es decir, hermanos, nuestro nuevo nacimiento no viene de la tierra. Nuestro nuevo nacimiento no es por voluntad de hombres o mandatos de hombres, sino por voluntad de Dios. El nuevo nacimiento es un nacimiento celestial que viene de arriba, de lo alto, es nuevo, es de Dios. Y dice la Biblia que Nicodemo era ciego y Jesús le dijo, respondió y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo por la voluntad de Dios, Él cambia nuestra manera de percibir. Ahora podemos ver el reino de Dios, ahora tenemos los ojos de las cosas de arriba, ahora ponemos nuestra mirada en Jesús, ahora podemos ver al invisible. Jesús dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Podemos ver a Dios cuando aceptamos a Cristo, es decir, lo vemos en todas partes, lo vemos en la Biblia, lo vemos en la iglesia, lo vemos en nuestra vida. Podemos ver la Biblia, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Y por qué menciona la Biblia? Porque luego dice, ahí en Santiago 1:18, dice de esta manera, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Ahora, hermanos, ¿cómo nacemos de nuevo? Por la palabra de verdad. Hermanos, los creyentes nacen de nuevo a través de la palabra de Dios. La palabra verdad o la palabra de verdad se usa mucho en la Biblia. Pablo la usó mucho. Segunda de Corintios 6:7 dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia. Colosenses 1:5 menciona la palabra verdadera del Evangelio. Ese texto usted lo conoce, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien
la palabra de verdad. Es decir, hermanos, el nuevo nacimiento, la nueva vida, ocurre cuando Dios ve que alguien tiene fe en el Evangelio, es decir, la fe en el Jesucristo como Señor y Salvador, y lo salva. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido siempre su instrumento escogido para crear, convencer, convertir y conformar a su pueblo a su voluntad. Dios da vida y aliento y santidad a su pueblo por medio de su palabra. Recuerden, cuando Josías encontró el libro, lo leyó y en ese momento Josías cayó de rodillas, le pidió perdón a Dios y empezó a reformar al pueblo, quitó los lugares altos, quitó la prostitución, implementó las nuevas leyes. Cuando Josías leyó el libro, hubo un avivamiento, porque es lo que Dios usa, hermanos, para avivar a la gente, para nacer de nuevo. No se trata, un día me encontré a un hombre en un crucero aquí en Monterrey repartiendo folletos, y dice él, me entrega un folleto, yo iba en mi carro, y me dice, así de buenas a primeras, bajé la ventana y me da un folleto y me dice, haga conmigo esta oración, Cristo. Y yo pues ni chance me dio de nada, hermanos, de cerrar los ojos ni nada, pues te sorprende. Haga conmigo esta oración, Cristo, perdóname que esto y aquello, en nombre de Jesús, amén. Y me dice, si usted dice esta oración, usted es salvo. Y hermanos, le dije, joven, si alguien hace esta oración, ¿no puede ser salvo? Sí, porque están confesando el nombre de Cristo. Le dije, sí, pero no le estás mostrando la Biblia. Y una persona, para poder ser salva, tiene que ser confrontado por la palabra de Dios. Tiene que entender que es un pecador, que necesita arrepentirse y que Cristo vino a salvarle. Así nadie va a ser salvo. Le dije, estás perdiendo tu tiempo. Y se enojó. Pero la Biblia es muy clara, hermanos, en decir que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Recuerda aquella visión del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, 1-14. Cuando Dios le dice al profeta, profetiza, predica contra esos huesos secos, y él empezó a profetizar, empezó a predicar, y dice que los huesos empezaron a juntar uno con otro, y luego después había carne, y después había vida. Hermanos, es una representación del pueblo de Israel que estaba muerto, pero a través de la predicación de la palabra ellos recibieron vida. Hermanos, Dios siempre envía su palabra cuando Él quiere renovar la vida de un pueblo, de una iglesia. Y Él quiere reunirnos para su gloria, nos hace a través de la palabra. Dice Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve ya, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que realizará lo que me place, hará todo lo que yo quiero y cumplirá aquello para lo que la envié. Hermanos, la Biblia es muy importante porque es lo que nos sostiene, no solo de pan vivirá el hombre. La Biblia dice que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando dice que la palabra crece, no está hablando, hermanos, de que la Biblia se mejora, porque la Biblia es perfecta como está. Dice Hechos 19:20, así crecía la palabra. Bueno, no se refiere a que la palabra vaya mejorando, porque la palabra es perfecta. Se refiere a que va creciendo en el creyente y prevalece poderosamente la palabra del Señor. Es decir, la palabra crece en los creyentes y actúa en los creyentes. Dice la Biblia en Hechos 20:32, dijo Pablo, y os encomiendo a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Hermanos, pastores que me escuchan, líderes de jóvenes o cualquier persona que tome la palabra y enseñe a otro, sabe, lo único que edifica a la iglesia es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Lo único que tiene poder, dice, porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es la expresión del poder efectivo de Dios. La palabra actúa en los creyentes, según 1 Tesalonicenses 2:13, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, ¿qué significa esto? La palabra es la que hace funcionar la obra de Dios en el creyente. Y hermanos, este texto lo conocemos porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. La palabra de Dios convence. Hermanos, en la palabra de Dios hay poder que crea, que conforma la vida de acuerdo a la voluntad de Dios. El Evangelio es la manera de Dios para dar vida a los pecadores, para dar vida a las iglesias. Y déjenme le doy este punto.
no hay otra manera que Dios tenga de dar aliento